Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. En este momento en que pedimos al Espíritu Santo un derramamiento especial de su unción para poder crecer en su amistad, en su conocimiento, quiero hablarte en este momento del conocimiento de Jesús. San Pablo expresa como nadie el encuentro con la persona de Cristo. Y es interesante que en este encuentro con la persona de Cristo es en lo que consiste la perfección cristiana, es en lo que consiste la santidad. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 3:7, lo más grande que me ha sucedido en la vida es conocerle a Él. La comunión con sus padecimientos, el poder de su resurrección, todo lo estimo como pérdida y como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas. Y esto es exactamente aquello en lo que te tenés que centrar. No se puede expresar mejor el encuentro con la persona de Cristo, aunque este lenguaje te resulte un poco incómodo, porque tenés registradas en nuestro inconsciente pagano todas las aspiraciones etéreas, abstractas, fuera de la realidad, fuera del cuerpo de Cristo. Hay que acostumbrarse al lenguaje del encuentro y del amor. Ese es el lenguaje del Señor. ¿Cómo sonaría en medio de un ambiente religioso tan puritano y legalista el lenguaje del amor de Jesús? Esto quiero de ustedes, que se amen unos a otros. O cuando le hace a Pedro la pregunta, ¿me amas? Justamente es en un tú, en este caso humano divino, donde Pablo va a beber todas las riquezas. Dice en Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Y para caminar en el Espíritu, Jesús es el camino, pero también es el término del camino, porque Él es la verdad y la vida. Santo Tomás lo explica de un modo muy sencillo, dice, es el camino en cuanto hombre y la verdad y la vida en cuanto Dios. Jesús es el camino por quien vamos al Padre. Me podrás preguntar, ¿cómo sé yo, cómo detecto que el Espíritu Santo quiere iniciar en mí este proceso de transformación? Quizás, si has recibido la efusión del Espíritu, comenzaste a experimentar una serie de fenómenos nuevos en tu vida. Una paz que antes no vivías, un gozo espiritual especial, una fuerte oración de alabanza, ungida, sentida, quizás también alabanza en lenguas, la alegría de encontrar una comunidad, algún tipo de sanación, gusto por la palabra de Dios,
Cuando me refiero a estas vivencias y a otras muchas vivencias que pueden darse, normalmente se las engloba bajo el título La experiencia del Espíritu Santo. Para la mayoría esto significa justamente el descubrimiento del Espíritu Santo. Pueden constatar que este Espíritu es algo real, que actúa, que se interesa por tu vida concreta. En la renovación se inicia así justamente el camino del Espíritu. En general de una manera fuerte, chocante, gratuita, sorprendente. Y justamente por esto, mucha gente que está alejada, o jóvenes adictos a algunas de las lacras modernas, cuando entran en la renovación, comienzan a tener esperanza. Esperanza de salvación, justamente en la religión, que siempre les había sonado como un mundo extraño, irreal, que no tenía nada que ver con ellos. Y esta experiencia inicial del Espíritu justamente es muy importante. Muchos la ponen en duda, muchos la menosprecian, justamente porque a veces no encaja con los moldes religiosos tradicionales. Se preguntan, ¿cómo es posible que este chico hable del Espíritu Santo si no va a misa los domingos, si sigue con la droga? Y esa chica que en el grupo ora con fuerza y cuenta verdaderos testimonios, ¿cómo es posible que no se confiese desde hace 15 años y que siga casada solamente por civil? O ese novicio, ese seminarista que habla como si el Espíritu Santo paseara con él todas las tardes, pero sin embargo su vida y su disciplina y su capacidad de estudio o de sacrificio dejan mucho que desear. Hay que respetar la acción del Espíritu Santo, que ama a todos y que llega a cada uno en la situación en que esté, y que va a iniciar un proceso cuyo ritmo solamente el mismo Espíritu conoce. Es el Espíritu el que a todos nos lleva a Jesucristo y nos lleva al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Un día Él nos va a hacer descubrir una cosa, otro día otra, en otros momentos nuevos detalles, y todos estos se van a ir dibujando en el alma, en nuestro comportamiento, y van a ir mostrando la verdadera imagen de Jesús, el Hijo de Dios. Yo te podría decir que la experiencia del Espíritu y la de Jesucristo son distintas. Sobre el marco de la acción del Espíritu se va perfilando justamente cada vez más nítidamente la persona de Jesús, con todas sus implicaciones, básicamente comunitarias y eclesiales. La identificación con Jesús la va haciendo en nosotros la gracia santificante, hasta poder decir un día con San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20. Pero esto exige un largo proceso en el cual el Espíritu Santo está empeñado justamente como el agente principal. El mismo que hizo nacer a Jesús en las entrañas de María, va a hacer renacer a Jesús en ti, y a ti te va a hacer renacer en las entrañas de una comunidad. Jesús es la vida, y esto es lo primero que descubrís cuando el Espíritu Santo te toma, que Jesús está vivo. Parecería una tontería, pero en verdad, la mayoría de los que llegamos a la renovación en el Espíritu venimos de adorar un Cristo muerto. Teníamos un conocimiento meramente carnal de Cristo. En la cultura cristiana está integrada la imagen de Cristo, de la cruz, de cada uno de los pasos de su vida mortal. Con facilidad vivimos una religión cultural, folclórica. Transferimos nuestras penas en busca de consuelo a un Cristo yacente, y por otra parte, por estar bien muerto, no inquieta nuestras vidas. No produce ningún cambio, porque solo el Espíritu Santo nos puede descubrir la imagen de un Jesús que está vivo. Las devociones, muchas,
Desde una experiencia del Espíritu nos pueden hacer bien, pero sin la experiencia del Espíritu son puro consumismo religioso. ¿Cómo lo notamos? Lo notas en el cambio de vida. Aquel en el que haya empezado a actuar el Espíritu Santo va a entender perfectamente esto. Gracias a Dios esto está sucediendo en ti, seguramente. Yo estoy orando por ti en este momento. Cristo vive. Vive cuando experimentamos su Espíritu, cuando nos va cambiando la vida, cuando hay renovación, gozo, cuando superas un resentimiento, cuando descubrís a los hermanos, cuando hay poder, cuando hay juventud, vocaciones, cuando hay una iglesia viva, cuando el Espíritu toca tu corazón. La iglesia ya no es una institución pasada que tiene su origen en el Cristo histórico. Ya no se identifica con meras formas, con modos de hacer lo que te enseñaron cuando eras un niño, sino que procede de un Cristo nuevo, actual, que por su Espíritu justamente la va creando, la va recreando cada día en una juventud permanente. Esta es la vida que el Señor te quiere regalar. Te invito a que medites todo esto, escuchando la voz del Señor, meditando este tema de Patti Tamares, tu dulce voz. Deja que la voz de Jesús penetre por tus oídos hasta lo profundo de tu alma, que te enamore, que te cautive. Deja que el Señor te hable en este momento. Abrile el corazón y entregáselo. En ti encontré un nuevo sol, y ahí terminó el dolor y la ansiedad murió. Ya no es fantasía, te siento hoy. Leyenda fue mi aflicción, tu presente es mi realidad. En mí tu dulce voz como la sed y la ansiedad. Tu dulce voz como el destino en mi vida. Puedo reír si tú estás conmigo, tu amor me da felicidad. Puedo dormir si eres tú mi abrigo. Quiero sentirte una vez más. Por ti puedo ver un nuevo sol. Ya no hay fronteras ni fin, te siento fluir en mí, a mí. Hoy le gritaré al dolor.
¿qué significa ser salvado? ¿Qué significa recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Cómo es que Él te salva? ¿O cómo es que la salvación de Dios llega a ti mediante Jesucristo que te salva? Es importante tener en cuenta esto porque el Señor no te salva desde afuera, extrínsecamente, como si un chico se cayera en el río y alguien lo saca. No es así. La salvación de Dios es una salvación desde adentro. Dios te transforma interiormente. Al darte la gracia, su vida en ti, Él va transformando tu interior, Él te va liberando, Él te va sanando, Él te va haciendo santo. Por eso en la renovación se habla tanto de sanidad interior. Es cierto que no hay nada ni en la naturaleza humana ni en sus obras que merezca la gracia, porque la salvación es pura gracia. Pero esa gracia, una vez acogida, te va justificando, te va haciendo amable a Dios. La obra la hace Dios en ti. Pero sucede que al suceder en ti, con tu acogida, se hace meritoria también para ti. La renovación carismática católica acentúa justamente como nadie esta sanación interior y por lo tanto acentúa el caminar en el Espíritu, el aspirar a la perfección, el camino de la santidad. Es por esto que la gracia habitual, el vivir en gracia, el vivir en amistad con Dios, es el núcleo de todo el crecimiento cristiano. Es la expresión más genuina de la presencia de Dios. Es la expresión más genuina de su señorío en tu vida. Es la santidad. En tu relación con Dios hay calor, hay amistad, hay mística, hay inhabitación de la Trinidad. Al que me ama, mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él, dice Jesús. Es por esto que el católico venera a la Virgen y a los santos, porque aunque su santidad sea obra de Dios, la gracia acogida creó en ellos una personalidad digna de cariño, digna de admiración. Y finalmente es bueno que recuerdes una cosa. Aunque la naturaleza humana ha sido muy herida por el pecado, no existe entre nosotros una visión catastrófica de la impotencia de la naturaleza humana. Entre el individuo y Dios siempre está la Iglesia y están los sacramentos. El católico no confiesa sus pecados ni dirige su vida espiritual ni interpreta la Escritura a no ser que por medio de la Iglesia el Señor le dé esta gracia. Y por eso acepta a la Iglesia y la acepta con su autoridad. Toda esta doctrina católica es la que vive la renovación, sin ningún titubeo, al 100%. Me podés decir, entonces, ¿por qué se nos acusa a los carismáticos de protestantes? Si el río suena, agua trae. No, es que sencillamente porque la contrarreforma entre los católicos exageró y radicalizó la necesidad de las obras para la salvación. Y nos olvidamos de la gracia. Toda gratuidad ha sido revestida como de cierta sospecha. Y esto trajo malas consecuencias. ¿Sabes qué? Muchos católicos piensan que no solamente se salvan por las obras, sino por cualquier clase de obras buenas, devaluando todo lo que es sobrenatural, todo lo que es gratuito en la salvación de Jesús. La renovación es una sana reacción católica, justamente porque reivindica las experiencias de gratuidad y de salvación por la fe en Jesucristo, como las expresiones máximas de la santidad. A muchos esto les suena mal, y les suena mal por todo lo que había enfatizado el protestantismo, justamente en una radicalización mucho mayor. Pero siempre esto estuvo en el centro de la fe católica. Si no fuera así,
habría dejado de ser católica. Y con esto no se elimina la necesidad del mérito y la necesidad de las obras de la gracia para salvarse, sino justamente que son especialmente requeridas porque es en estas obras de la gracia, lo que obra la vida divina en tu corazón, donde se vive la máxima experiencia de la gratuidad. Y por esto se vive la máxima experiencia de ser salvados por la fe. Jesús es aquel que te transforma. Encontrarte con Cristo es encontrarte con su cuerpo, que es la Iglesia. Y es el núcleo de la perfección cristiana. Este encuentro se realiza a través de un largo proceso en el que Jesús toma posesión de ti, toma posesión de tu vida, y toda tu vida queda sometida a Él como Señor. No es un proceso de absorción, es un proceso de encuentro, de enamoramiento. Porque este dominio, este señorío de Jesús, justamente tiene como objetivo devolverte toda tu libertad, devolverte toda tu capacidad de vivir auténticamente. Te descubre la auténtica capacidad de amar, de ser un tú, de ser amigo de Dios. Pero este encuentro no es un encuentro abstracto, no es un encuentro desencarnado. Tiene una mediación. Se realiza mediante los demás. Se realiza mediante aquellos hermanos reales que el Señor te regala y que forman el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, el encuentro con Cristo exige el encuentro con los hermanos. No se puede dar sin una comunidad, exige la Iglesia. Jesús se identifica con su cuerpo. En Hechos 9, lo que se hace a uno de los suyos se hace a él. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él perseguía a la Iglesia. Quien destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él, dice San Pablo en 1 Corintios 3:17. El corazón del misterio de la Iglesia está escondido en el corazón del misterio de Cristo. Ese corazón que es el núcleo de lo que significa la Iglesia es justamente Jesús resucitado, amando a su esposa, la Iglesia, pobre, pequeña, necesitada. La pobreza de la Iglesia, de la comunidad, del hermano, que te pueden escandalizar, en realidad son la muestra de que el Señor la prefiere así. Dice San Pablo, vean hermanos, los que han sido elegidos. No hay entre ustedes muchos sabios ni poderosos. Dios ha elegido más bien lo pobre del mundo, lo débil, para confundir a los que se creen fuertes. 1 Corintios 1:26. Y no te creas que Pablo hizo aquí una mera constatación sociológica, ni siquiera teológica. Te dio una referencia teologal, o sea, hay una pobreza que no suele abundar en los que se creen algo según la carne, que es condición teologal indispensable para el encuentro con Jesús y para el encuentro con los hermanos. Medita un poco en todo esto. Con este tema, mi consolador, el Espíritu Santo es el que te consuela, es el que te anima, es el que te santifica, es aquel que te da alas de águila para volar al encuentro de Dios.
llegó a mi corazón y deseo en tu compañía estar. Por favor, Espíritu sé mi guía, paz de Dios necesito en mi ser para poder vencer. Protégeme, tú solo eres fiel. Eres mi consolador y cuando tú entras a mi interior, mi ser se estremece. No te apartes de mí jamás, Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven a mí, necesito contigo dialogar. La confusión llegó a mi corazón y deseo en tu compañía estar. Por favor, Espíritu sé mi guía, paz de Dios necesito en mi ser para poder vencer. Protégeme, tú solo eres fiel, porque tú eres mi consolador y cuando tú entras a mi interior, mi ser se estremece. No te apartes de mí jamás, Santo Espíritu de y cuando tú entras a mi interior, mi ser se estremece. No te apartes de mí jamás, Santo Espíritu de Dios. Oh, tú eres mi consolador y cuando tú entras a mi interior, mi ser